Mis amados hermanos, que tengan ustedes un feliz día. Sabemos de que Dios tiene el control de nuestra vida y todos estamos aquí en la tierra con un plan y un propósito. Pero tenemos que conocer cuál es ese plan. Porque si nosotros no sabemos cuál es el plan y el propósito, vamos a estar caminando sin rumbo, como dicen. Pero hoy en esta noche nos gozamos y nos deleitamos por haber dado la oportunidad a nuestro Padre Celestial en poder dirigirnos a ustedes. Y antes que nada, antes que empiece con la palabra del Señor, vamos a darle gracias al Señor. Tenemos mucho por la cual darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias este día por todo lo que tú nos permites disfrutar, gozar, Señor, porque sabemos que somos tuyos. Te pertenecemos, Señor, y somos, Padre de la gloria, ese pueblo que tú escogiste desde antes de la fundación del mundo. Cada uno de nosotros, tú, Señor, nos elegiste, nos escogiste. Y te damos gracias, Señor, por eso. Tú tienes un plan y un propósito para cada uno, Padre. Gracias, Señor, gracias, Padre. Usted en su casa tiene mucho que agradecerle al Señor, porque muchas veces solo le oramos al Señor por las cosas que Él nos da, porque ya las cosas materiales que ya tenemos, pero y el día que no la tengamos, de todos modos hay que darle gracias al Señor y decirle en este momento: gracias, Padre. Gracias, Padre amado, por haber enviado a tu Hijo Jesucristo por nosotros. Y Él se hizo maldito en esa cruz a causa de nuestras iniquidades, a causa de nuestra maldad. Pero gracias, Padre. Gracias, Señor. Tú nos hiciste tus hijos, y como tus hijos tenemos palabra de gratitud a ti. Gracias, Padre. Que el honor y la gloria sea siempre, siempre, únicamente a ti, Señor, porque sé que has derramado sobre nuestra vida gracia sobre gracia. Gracias, Padre. Te alabamos y te bendecimos, Señor, y sabemos que tú tienes el control de todo, aún de este mundo, Señor, en que todo el mundo tiene temor de salir, de contaminarse. Pero nosotros, los hijos de Dios, no solo vamos a ser precavidos, sino también, Señor, confiamos en ti, que tú guardas nuestra vida. Si tú estás en nosotros, ¿quién contra nosotros? Si tú, Señor, eres el que nos da la fuerza, tú nos levantas cada día, ¿cómo no agradecerte hoy? Gracias, mi amado Padre. Gracias, papito lindo. Que el honor y la gloria sea para ti. Esperamos muy pronto ya empezar a reunirnos y llevar esa palabra, Señor. Y sabemos de que nuestra vida está escondida en Dios y en Cristo Jesús. Señor, tenemos doble cobertura, Padre. Gracias, Padre Santo. Bendito sea, Señor. Te alabamos y te bendecimos y te adoramos, Padre. Gracias, Señor. Bendito seas, Padre. Amén y amén. Bendecidos con toda bendición, hermanos. Nuevamente es un gran gozo dirigirnos a usted a través de estos medios. Damos gracias al Señor por su vida, por la vida de aquellos hermanos que nos sintonizan a través de estos medios. Damos gracias porque Dios en su fidelidad y en su amor ha manifestado su gloria en nuestras vidas. Hermanos, hoy tenemos una palabra hermosa. Hoy queremos leer la palabra de Dios
en la carta a los Colosenses capítulo 2 y versículo 8, hermanos. Carta a los Colosenses en el capítulo 2 y verso 8, que dice de la siguiente manera: no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo, pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. De modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. Versículos gloriosos, hermano. Realmente estos versículos edifican, nos llenan, pero el versículo 8 nos lanza inicialmente una alerta, una advertencia. Dice el apóstol Pablo: no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas. O como dice en otra traducción, que los engañe con sutilezas, vanas sutilezas. ¿Por qué decimos que es en primer lugar una advertencia? Dice este versículo: no permitan. Es una advertencia a que nadie, como dice, los engañe con filosofías huecas. Quiero detenerme, hermanos, unos segunditos en por qué el apóstol Pablo advierte a la iglesia de Colosenses, llamando su atención, diciéndoles: no permitan que nadie los engañe o los atrape o los seduzca con filosofías huecas. Esta advertencia del apóstol Pablo creo que hasta el día de hoy es una advertencia válida que está vigente para la iglesia de este tiempo. ¿A qué se refiere con filosofías huecas? Mire, en primer lugar, una filosofía también podemos entenderla como una sabiduría. Y cuando hablamos de algo hueco, es algo vacío, algo que tiene la apariencia de llenura, pero que sabemos que nos vamos a llevar la sorpresa que por dentro es algo hueco, vacío, que carece de cuerpo, que es solo apariencia. Hoy en día, hermanos, de veras nos llama la atención cómo las personas, los hermanos, como hay gente que es seducido o atrapado por filosofías huecas. O como dice también en esta otra parte del verso, y disparates elocuentes, oiga, que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales. Miren, en primer lugar tenemos que dejar bien en claro que es una filosofía hueca. Obviamente una filosofía hueca o es una idea falsa, es algo que tiene apariencia, pero que rápidamente podemos comprobar que es, como dijimos, una apariencia, pero que en el fondo es algo vacío, que no tiene sentido. Y hoy en día se han levantado muchas ideas falsas, filosofías huecas, que se han mezclado dentro de la doctrina, dentro de los principios que Dios estableció a través de esta palabra. Vemos cómo hay mucha gente muchos hermanos que han sido seducidos por estas filosofías, por estas ideas falsas, por estos razonamientos engañosos, y son presas, desviados, claro está, del propósito de Dios. También dice este verso, y de disparates elocuentes. Oiga usted,
Es importante, hermanos, que la iglesia hoy de veras sea una iglesia con esa capacidad de discernir, de entender, de tener esa capacidad de poder comprender, hermano, cuando algo no viene de Dios. A veces somos seducidos por el tono, por los argumentos, por la forma en que se nos comunica una idea y resulta que la idea no es más que una idea falsa o un argumento o una filosofía hueca. A veces nos impresiona la elocuencia que usan estas personas, los términos, los argumentos que parecen ser muy convincentes, hermanos, pero que al final nos damos cuenta que esas vanas sutilezas que no significan nada. Es un llamado de atención a la iglesia, es una advertencia y por eso dice, no permitan que nadie los engañe. Mire, yo creo que la iglesia hoy debe estar alerta, atenta, debe estar atenta en el espíritu, con esa capacidad de discernir, porque yo he escuchado algún momento en que hay personas, hay hermanos que a todo le dicen amén. ¿Sí? Escuchan un mensaje y dicen amén, sin tener esa capacidad de discernir lo que la persona está enseñando. Es que, como dijo un hermano, mire, es que lo dijo un hermano que sale en televisión. Pues pudo haber sido alguien que saliera en televisión en un programa internacional, pero al final, eso tarde o temprano, la obra de cada uno de nosotros será puesta a prueba, dice la palabra, ¿verdad? Y eso es un punto muy importante y muy delicado. No permita que nadie, oiga, aun que sea una persona muy amada, muy especial, a quien usted quiera, pero mire, a veces nos pasa, se acerca gente profetizándonos ciertas cosas, diciéndonos Dios dice, Dios sí. Yo no puedo decirle amén. Mire, hay gente que dice, es que Dios te quiere dar esto, Dios te va a bendecir. ¿Cuánta gente se nos ha acercado? Mire, ¿cuántas personas se nos han acercado a nosotros diciéndole, dice el Señor que te va a bendecir? Pero cuando uno vive en esa ignorancia, uno dice, amén. Pero se nos olvida que la palabra de Dios dice que nosotros ya fuimos bendecidos con toda bendición en Cristo Jesús, en lugares celestiales. Entonces, nosotros damos por hecho que Dios nos va a bendecir cuando Dios ya nos bendijo. El argumento es bonito y obviamente la gente está necesitada de bendición. Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios? Dice la palabra de Dios en 2 Timoteo capítulo 4, verso 3, para ir adentrando un poco en el tema. Dice que llegará el tiempo en que la gente no escuchará más la sólida y sana enseñanza. Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. Oiga esto, creo que hemos llegado a ese tiempo en que la gente no quiere escuchar la sólida y la sana enseñanza. Así es. Me consta, hermanos, de que hay gente que está buscando un mensaje novedoso, un mensaje de bendición, una palabra, una unción que cambie mi vida de la noche a la mañana. Pero escuchen esto, la gente no querrá escuchar más, ¿sí?, la sólida y la sana enseñanza. Oiga usted, así es. Mire, dentro de la iglesia se han mezclado doctrinas como una de ellas, el humanismo, ¿verdad? Mire, hoy en día mucha gente introduce en la palabra de Dios puntos, aspectos como la autosuperación personal,
tú lo puedes todo, tú tienes potencial, la automotivación, sana tus heridas, sé un gran líder, saca al campeón que hay en ti. Pero cuando usted lee la palabra de Dios, uno puede encontrar, dice, que seguirán esas doctrinas. Oiga esto, dice que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. El problema de esas doctrinas, de esas enseñanzas, oiga, es que no nacen del corazón de Dios, no son parte de la sabiduría divina, sino estos son razonamientos humanos, ¿sí? Nacen de los pensamientos humanos y de oiga esto, de los poderes espirituales. Vea cómo una idea, cómo un pensamiento humano, cómo a través de un argumento, de una falsa enseñanza, puede desviar a los hijos de Dios del propósito eterno y perfecto que Dios tiene en sus vidas. Eso es lo delicado. Mire, no es que algo sencillo, algo que se pueda tomar a la ligera, algo que no se deba tomar en serio, sino cuando uno es seducido por estas filosofías huecas y esos, oiga, disparates elocuentes que nacen del corazón humano, como dice la palabra, y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Escuche esto. Oiga, algo importante. Muchas veces a nosotros nos impresiona la elocuencia del que diserta el mensaje, ¿verdad? Miren, no nos importa lo que nos estén dando, pero esa persona tiene un poder, es muy elocuente, tiene argumentos y tiene un tono de voz que impacta, que hermanos, que de alguna forma nos seduce. Esto es muy importante, que la iglesia hoy en día aprenda a discernir esto. Estas cosas, estas, como dice, filosofías huecas y disparates, oiga, elocuentes, o sea, hermano, estas cosas son absurdas, pero aunque sean absurdas, el que las está diciendo tiene la elocuencia, ¿verdad? Y eso es lo delicado, que nosotros no razonemos, no tengamos la revelación del Espíritu, esa capacidad de discernir entre lo que viene y lo que no viene de Dios. Es por eso que lo que dice la palabra de Dios, pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo. ¿Por qué estamos leyendo esto, hermanos? El riesgo de permitir nosotros que alguien nos atrape, nos seduzca en lo que ya dijimos, nos puede apartar de esta palabra maravillosa que nos es declarada en el verso 9. El verso 9 dice que en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. Oiga esto, pareciera que la palabra redundara, porque está diciendo toda la plenitud de Dios. Se supone que todo es todo y plenitud también es lo mismo, pero no queriendo dar lugar a dudas, el apóstol Pablo remarca esto, ¿verdad? Dice, toda la plenitud de Dios habita en un cuerpo humano. Qué impresionante. Hermanos, es el riesgo de permitir ser engañado. Porque no solo somos engañados, sino se nos aparta de esta bendición tan grande en nuestra vida que dice la palabra, la plenitud de Dios habita en un cuerpo humano. Pero oigamos lo que dice el verso 10. Oiga lo que dice el verso 10. De modo que ustedes también están completos
mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. ¿Qué pasa entonces, amados hermanos? Cuando yo soy apartado y empiezo a creer que lo que ocurre en mi vida es el resultado de mi esfuerzo humano, mis pensamientos humanos, si yo soy influenciado por esos conceptos que terminan en el hombre, cuando yo creo que yo tengo esa capacidad de automotivarme, esa autosuperación personal, yo puedo sanar mis heridas, puedo sacar el campeón que hay en mí, ¿verdad? Y yo empiezo a pensar de esa forma, entonces yo me desvinculo de lo que dice el verso 10. El verso 10 dice que en Cristo yo estoy completo mediante esa unión con Él. Hermanos, cuando yo me quedé en lo humano, me tocaba o me toca hacer un esfuerzo extraordinario. Todo lo que pasa en mi vida depende de lo que yo pueda hacer o realizar el día de hoy. Sí, pero cuando yo estoy en Cristo, debo entender que en la persona de Cristo, en la iglesia, dice la Biblia, habita, oiga usted, habita toda la plenitud de Dios. Yo espero que usted logre comprender la grandeza de lo que este versículo nos revela. Que en Cristo, hermanos, habita la plenitud, la totalidad del poder de Dios, hermanos, en la iglesia. Pero como Él es la cabeza y yo soy el cuerpo, yo soy parte del cuerpo de Cristo, hermanos, también yo estoy completo mediante la unión con Cristo Jesús. Creo que nos estamos perdiendo de lo más importante de nuestra vida. Y durante años, hermanos, venimos, oiga esto, el hombre está tratando de llenar el vacío y las necesidades de su vida, las cuales nunca son satisfechas. Nunca vamos a encontrar satisfacción en lo que compremos, en lo que poseemos, mi esposa, mis hijos. Nadie puede satisfacer o llenar el vacío que hay en el hombre, porque esa parte solo el Señor puede llenarnos. Y por eso dice la palabra, de modo que ustedes también están completos. Hermanos, hoy la iglesia, usted y yo, deberíamos vivir en este nivel de plenitud. Hoy usted y yo no deberíamos estar pasando necesidades de toda índole, deberíamos estar viviendo de una manera gloriosa, porque si esto dice la palabra, yo lo creo. Yo en Cristo estoy completo. Tengo vida, dice, y vida abundante. Yo en Cristo estoy sano. Yo en Cristo soy más que vencedor. En Cristo estoy provisto. Hermano, Dios se ha encargado de llenar mi vida. Hermanos, cuando la Biblia dice completo es completo. En Cristo la iglesia está completa. No nos falta nada. Mire, cuando una persona dice, es que si solo salgo de este problema, si solo yo tuviera tal cosa, si yo tuviera casa propia, si yo tuviera este carro del año, si yo hubiera egresado de tal universidad, si yo hubiera nacido en aquel hogar, si fulano hubiese, si mi tío fuese, si yo hubiera sido del partido que ganó las elecciones. Hermanos, eso significa
que en la vida de esas personas hay un vacío. Y lo tremendo es que los hijos de Dios hoy tengan ese vacío en su vida. No estemos viviendo al nivel de esa experiencia que es el propósito de Dios. Se lo voy a volver a repetir. De modo que nosotros estamos completos mediante la unión con Cristo, dice la palabra. Hermanos, no es porque tú te congregues, porque tú pases viendo un canal de televisión cristiano todos los días, porque tú tengas una Biblia bonita del año, porque tú... No. Hermanos, es en la unión con Cristo que yo alcanzo el pleno potencial de mi vida. Solo es en la unión con Cristo que que mis vacíos pueden ser llenados, porque Dios lo llena todo en todos, porque Dios tiene poder para suplirme, Dios tiene poder para restaurar, para sanar, para traer libertad. Dios tiene poder para cambiar la vida del hombre sin ningún esfuerzo, porque dice el libro Proverbios que lo que enriquece, Dios es quien enriquece, y el esfuerzo humano no añade nada a la bendición de Dios. Cuando Dios ya te bendijo, cuando tú eres un bendecido en Cristo Jesús, nada de lo que usted y yo podamos hacer va a agregar a nuestra vida más de lo que Dios ya nos dio en la cruz. Yo entiendo que yo en Cristo, que usted y yo en Cristo estamos bendecidos. Pregunto, ¿cómo oramos? ¿Cómo cuando usted todas las mañanas o cada vez que usted ora, usted dice: Señor, bendíceme, Señor, dame, Señor, hazme, Señor, ayúdame, Señor, acompáñame, Señor, aquí, Señor, allá, ¿sí? ¿O usted ya tiene claro que usted en Cristo está completo? Porque una persona que en Cristo está completa, su forma de pensar, su forma de hablar, su forma de tomar decisiones, las decisiones que toma en su vida, hermano, todo eso depende del nivel de entendimiento que tenga de la obra del Señor en su vida. A ver, quiero hacerle esta pregunta. ¿Cree usted que en este momento hay un vacío en su vida? Que si tan solo usted tuviera tal o estuviera en tal posición, usted sería otro. ¿O usted y yo creemos que en Cristo hoy estamos completos? Yo creo que en Cristo estamos completos. Dice la palabra: yo estoy completo en la unión con Cristo. Solo en Cristo el hombre llega a ese nivel, a ese nivel máximo de esa expresión en el cual habita, como dice la palabra de Dios, la plenitud de Dios en nuestra vida. ¿Cómo podemos entender usted y yo lo siguiente? Que entonces, hermanos, en nosotros, oiga usted, la plenitud de Dios habita en un cuerpo humano. Usted que está oyendo este mensaje, Dios habita en toda su plenitud en usted. Usted está tristeando, usted está preocupado. Por eso decía el Señor: de estas cosas se preocupan los que no conocen a Dios. ¿Sí? ¿Qué es el alimento? ¿Qué es el vestido? De estas cosas se afanan y se preocupan los que no conocen a Dios. Mas buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo esto vendrá por añadidura. A ver, hermanos. Oiga, estamos viviendo un tiempo en que la gente, como dice 2 Timoteo 4, no quiere escuchar la sólida y la sana enseñanza. Hoy la gente sigue sus propios deseos
busca maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Es más, rechazan la verdad y van tras leyendas, tras los mitos. Pero hoy la iglesia vive lo que dice el verso 5 de 2 de Timoteo 4:5. Tú, dice, debes mantener la mente clara en toda situación. No tengas miedo de sufrir por el Señor. Ocúpate de decirles a otros la buena noticia y lleva a cabo todo el ministerio que Dios te dio. Hermanos, hoy la iglesia debe ser una iglesia con la mente clara, oiga, en toda la situación y en el panorama que hoy vivimos. Mire, yo no concibo que hoy la iglesia esté de rodillas ante una pandemia. Yo entiendo que ante el nombre de Jesús, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. No es concebible que hoy la iglesia no tenga claridad en lo que está ocurriendo en el mundo. Hermano, ¿usted qué piensa de esto? ¿Usted qué opina? ¿No? La iglesia debería, si alguien debe tener claro esto hoy, es la iglesia, en todas situaciones. Hermanos, la iglesia no rechaza la verdad, abraza la verdad, renuncia a la mentira. Hoy la iglesia, dice Jeremías capítulo 2 y verso 13, pues mi pueblo ha cometido 2 errores. Me ha abandonado a mí, la fuente de agua viva, y ha cavado para sí cisternas rotas que jamás pueden retener el agua. Oiga esto. Israel había cometido el mismo error. Abandonaron a Dios, rechazaron a Dios, rechazaron la palabra y, como dice, cavaron para sí cisternas rotas. Oiga lo que hicieron. Se hicieron sus propias cisternas, pero se hicieron cisternas rotas que jamás pueden retener el agua. Hermanos, dice Juan 15, sin mí nada podéis hacer. Usted pudo hacer una cisterna enorme, grande. Usted cree que puede almacenar, que puede guardar, pero déjeme decirle que cualquier cisterna hecha por la mano del hombre tiene grietas, tiene defectos. Cualquier plan que usted se trace, cualquier meta que usted se proponga, no son el plan, no son el propósito de Dios. Ahora, los planes, los propósitos de Dios, oiga, los planes, los propósitos de Dios son perfectos. En tiempo, en circunstancias, son perfectos. Dice el apóstol Santiago en el capítulo 2, oiga esto, él está hablando en el capítulo 2 y versículos del 2, hablando de cómo se hacía acepción de personas. Oiga, decía, por ejemplo, supongamos que alguien llega a tu reunión vestido con ropa elegante, joyas costosas, y al mismo tiempo entra una persona pobre y con ropa sucia. Ustedes le dan un trato preferencial a la persona rica y le dan un buen asiento, pero el pobre le dice, tú puedes quedarte de pie por allá o bien sentarte en el piso. ¿Acaso están discriminando? ¿No demuestra que sus juicios son guiados por malas intenciones? ¿Por qué estamos leyendo este verso? Porque lo que estamos entendiendo es que muchas veces, hermanos, nosotros somos influenciados en nuestra vida por las apariencias, que era lo que decía allá en Colosenses, por un mensaje elocuente, ¿verdad? Por razones humanas, por pensamientos humanos. Aquí somos influenciados por aspectos materiales, por ropa, por vestido, porque es un hombre capaz e intelectual. Estamos discriminando. Ahora, lo maravilloso es que cuando la iglesia tiene esos argumentos, esos fundamentos sólidos en su vida, la iglesia no pasa por esto.
entonces se convierte o es una iglesia que puede vivir en esa plenitud maravillosa. Yo quiero llamar su atención, quiero llamarlo a usted a la reflexión en este día, hermanos. Usted tiene esa oportunidad maravillosa de poder vivir en la plenitud de Dios, porque a eso Dios nos llamó. Hermanos, allá afuera hay crisis, pero en el cuerpo de Cristo hay plenitud. ¿Sí? Oiga las noticias todo el día y me cuenta cómo termina al final del día. Pero manténgase en Cristo, unido a Él. Estoy seguro de que usted va a poder gozarse y deleitarse en esa plenitud que hay en Cristo el día de hoy. Y sabe que cuando entendemos eso, hay versículos maravillosos a lo largo de la palabra de Dios en donde, como por ejemplo el Señor dice, todo poder me ha sido dado en el cielo. Por lo tanto, vayan y hagan. Yo los envío. El Padre ha querido darle todo a sus hijos. Hermano, la Biblia está repleta, de mensajes en los cuales es más que evidente que el poder descansa, la plenitud de Dios está sobre el Hijo de Dios hoy. Y si Cristo es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Ese mismo poder que hay en Cristo hoy está en nosotros. Y por eso dice la palabra de Dios, que nosotros somos coherederos con Cristo Jesús. Hoy la iglesia, hermanos, es coheredera. Por eso dice Colosenses 1:19, escuche esto, pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo. Hermano, Dios le agrada. ¿Cómo no si era su hijo, verdad? Y dice el verso 20, y por medio de él reconcilió consigo todas las cosas. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Dios reconcilió al mundo en el Hijo, hermano. Usted tiene la oportunidad maravillosa de vivir en esa reconciliación, en esa plenitud, porque Dios reconcilió consigo todas las cosas. Dios reconcilió su salud, sus finanzas, su hogar. Dios lo reconcilió a usted, como decimos nosotros, hasta con el clima. Dios nos reconcilió con la naturaleza, con la creación. Hermanos, los hijos de Dios fuimos reconciliados en Cristo Jesús. Dice en 2 de Pedro, capítulo 1, verso 3, oiga esto ya para finalizar. Mediante su poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa y gloria y excelencia. Hermano, debemos recordar que nos fue dado todo para la vida y la piedad en Cristo Jesús. Yo quiero desafiarlo a usted a que ya no viva como un necesitado, viva como un bendecido con toda bendición. Que no se deje influenciar por eso, ¿verdad? Eso es lo delicado. No permitan ser engañados por sutilezas, por filosofías huecas, dice, o por mensajes elocuentes, o disparates elocuentes, porque eso nos aparta de esta verdad. Esta verdad que dice que usted y yo, mediante su divino poder, Dios nos dio todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia.
Hermanos, por eso decía Pablo, todo lo considero basura con tal de conocer a Cristo. Conocer a Cristo es lo mejor que ocurre en nuestra vida. Yo lo invito hoy antes de orar, ¿no? ¿Por qué nos atraen las cosas del mundo, verdad? Esas cosas que son solo apariencia. Usted en Cristo hoy tiene esa oportunidad maravillosa de poder vivir en esa plenitud. Dios definitivamente tiene el control sobre nuestras vidas y se nos fue dado todo por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Hermano, usted es un bendecido con toda bendición. Vamos a orar. Te damos gracias el día de hoy, Señor, por este tiempo, por este momento maravilloso de poder analizar la palabra tuya, Señor. Esta palabra que nos trae libertad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? Libres de la ignorancia, libres de un sistema religioso, libres de todo aquello que oprimía y que no nos permitía vivir en la plenitud de Cristo. Hoy, como tus hijos, tenemos acceso a tu presencia, tú habitas en nosotros y por eso nosotros hoy, Señor, te decimos gracias, gracias, porque tú proveíste todo en nuestra vida, tú nos diste todo, Señor. En Cristo estamos suplidos, en Cristo estamos completos, Señor. En esa unión con Cristo, Señor, no nos falta nada. Gracias, porque somos más que vencedores en aquel que nos amó. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, a la distancia nuevamente, bendecidos con toda bendición.